Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Camps and More. Hoy disparando mi querida clásica y ya viejecita 50D, pero en este caso la tengo emparejada con un Sigma 30mm f1.4 que me ha dejado mi amigo Vicente y que espero que haga unas fotos de flipar. Ya que el fotógrafo es malo, por lo menos que la cámara esté bien. Comenzamos. Primero echemos un vistazo a este Sigma 30mm f1.4 DC-HSM. Es conocido por su excelente calidad óptica y su gran apertura, lo que lo convierte en una opción ideal para fotografía con poca luz y retratos con un bonito bokeh. Montado en nuestra Canon 50D tenemos una combinación que, aunque no es ligera, proporciona una gran calidad de imagen. Si hacemos referencia al peso, verás que la Canon 50D pesa ya sola 730 gramos y el Sigma pesa otros 435, un total de 1165. Para algunos esto puede ser una gran desventaja, especialmente si buscas algo más portátil y para hacer foto de calle. Con todo y con eso, un mayor peso es más estabilidad a la hora de disparar y la calidad, eso sí, está fuera de toda duda. Y nos dirigimos al centro a ver si somos capaces de hacer alguna foto decente con esta cámara que ya tiene una edad y sobre todo un peso considerable. La verdad es que pesa una cosita bien y no es ni la más pequeña, ni la más ligera, ni la más silenciosa. A ver qué tal se da la foto por calle. Y la verdad es que puede parecer algo un poco contradictorio tener una cámara APS-C con un sensor más pequeño, que normalmente debería ser una cámara más pequeña, y tener un objetivo también más pequeño. Pero va a ser que no. Esta cámara y este objetivo son prácticamente igual de grandes que mi Nikon D700 full frame y su 50mm. De modo que si no es más ligero y tampoco es full frame, algo me tiene que aportar esto para no decidirme por lo otro. Voy a ver si soy capaz de sacárselo y te lo cuento. Pero entre tanto, si ves un Deep Photographer, es hora de hacer una foto, siempre. Bueno, pues vamos a ir buscando luces y sombras y vamos a aprovechar las capacidades de esta grandullona. Pues como vais a ver a continuación, la calidad de la óptica Sigma es realmente destacable. Las imágenes son nítidas, los colores vibrantes y el bokeh es suave, difícil de igualar en objetivos más económicos. La gran apertura de 1.4 permite una excelente captura de luz, lo cual es ideal para situaciones de poca iluminación. Además, la construcción del objetivo es muy buena. Este Sigma mide aproximadamente 74 milímetros de longitud por 63 de diámetro y en su interior encontramos 9 elementos en 8 grupos que contribuye a un rendimiento óptico superior. Pues aquí estoy a plena luz del día intentando disparar lo más abierto posible para conseguir sacarle la chicha a este 30mm. Lo bueno de esta cámara es que estoy a ISO 100 y tengo un 8 miravo de velocidad, lo cual está muy bien y me va a permitir disparar a cierta apertura, no a tope, desde luego, tampoco lo quiero, pero bueno, para ir trasteando suficiente. Y lo bueno de poder estar utilizando de nuevo la 50D es que estoy recuperando los perfiles que creé en su día con la aplicación creada ex profeso para esto y que te dejo el link aquí arriba si no viste el vídeo. Cambiamos de tercio. Y lo bonito de esta disciplina llamada Street Photography o fotografía callejera es que no necesitas una gran cámara para disparar. Estas son fotos tomadas con la Sony y las que vienen a continuación son fotos tomadas directamente con la Canon, JPGs directos hechos con el perfil que os comentaba previamente. ¿Y qué ocurre si comparamos este combo de la Canon 50D y el Sigma 30mm 1.4 con cámaras full frame? Bueno, pues podemos encontrar algunas ventajas sutiles, como por ejemplo pues ese factor de recorte de la APS-C que te da una distancia focal efectiva más larga de unos 48 milímetros, muy efectivo para retrato. Puedes encontrar otra ventaja en el precio, sin duda. Los cuerpos de las cámaras full frame y los objetivos equivalentes suelen ser mucho más caros. Con este conjunto obtienes una excelente relación calidad-precio e imagen sin tener que romper el banco. Además, los objetivos para APS-C tienden a ser más compactos y económicos, haciendo todo el conjunto más accesible.
También la profundidad de campo efectiva en APS-C es mayor a la misma apertura que en full frame, lo que puede ser útil en varias situaciones fotográficas, como por ejemplo Street Photography. Esto, si quieres más información, te lo cuento en otro vídeo. Pues si me preguntas qué me gusta más, si disparar en una reflex o disparar en una sin espejo como la Sony A7 que tengo aquí, la verdad es que ambas experiencias son gratificantes y son diferentes. Lo cierto es que la modernidad se nota, pero lo cierto también es que el visor óptico es algo que yo no puedo renunciar a ello, nunca. Entonces, mi corazón está partido. Y a nivel de calidad fotográfica, sin duda, no hay ninguna pega con ninguna de ellas. El tema de la calidad es algo que tampoco ha avanzado tanto. Al final a las cámaras nos ponen autofocus más potentes, grabaciones en 4K, en 6K, en movidas que quizás nunca les acabaremos de sacar todo el partido, por lo menos los fotógrafos amateur, no los profesionales. Entonces, a nivel de calidad, cualquier cámara de hace 10 años va sobrada contigo. Pone un buen cristal, eso sí. Y por un buen cristal no entiendas algo necesariamente caro. Un buen cristal puede ser perfectamente este 50 milímetros que vale menos de 200 euros, y si lo encuentras por ahí de oferta o en algún Black Friday, en 150 euritos lo tienes. Algo así ya te da una calidad fantástica. En resumen, la combinación del Sigma 30 y la Canon 50D es una opción excelente para aquellos que buscan calidad de imagen superior sin necesidad de irse a un equipo full frame. Y aquí el reportero fotógrafo más dicharachero contándote lo que acontece en las calles de Valencia, ya sea una multitud, ya sea un montón de camiones pitando, no sé por qué, lo averiguaremos. En fin, si tienes alguna pregunta sobre este equipo o quieres compartir tus propias experiencias, déjalo en los comentarios, sabes que te leo. No olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ningún análisis más. Nos vemos en el próximo vídeo en Camps and More. Un abrazo y paz.